primeros versos, ahí empezando con el 41, capítulo 18 de Primera de Reyes, y dice que entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Escuchen bien. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia al mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Y la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Se pueden sentar en la casa del Señor. Gloria sea al Señor. Le voy a estar hablando en esta mañana del sonido de la abundancia, porque dijo el profeta, entonces habló y dijo: porque una lluvia grande se oye. Él estaba oyendo algo que nadie más estaba oyendo. Habían tenido 3 años y medio de sequía. El ganado estaba muerto, la tierra estaba seca, la gente ya se moría de hambre porque no había habido lluvia sobre Israel por 3 años y medio. Santiago dice que Elías oró y el cielo se cerró, pero ahora Elías oró y el cielo estaba para abrirse. Amén. Hay veces parece que se ha tardado Dios, pero siempre Dios sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos me escuchan, hermanos? Porque queremos que escuchemos lo que el Espíritu de Dios le habla a la iglesia en esta mañana y en este tiempo. Así como estaba Elías, estaba su siervo y estaba el rey Acab, así estamos nosotros para escuchar lo que Dios tiene para que nosotros escuchemos. Y hablaba el profeta primeramente. ¿Cuántos saben que el profeta habla a esta casa? Y habla lo que el hombre no puede oír, y habla lo que Dios dice, y habla lo que no viene al sonido del oído natural, pero viene del Espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. Pero se necesita esa palabra del profeta, esa palabra del Espíritu, para deshacer lo que está en la esfera natural. Viene algo de lo espiritual por medio de Dios a su dado tiempo. Aleluya. Porque Dios tiene una palabra a su dado tiempo. Esta palabra viene no en el tiempo de nosotros, pero viene en el tiempo de Dios. Pero es necesario que el pueblo de Dios esté escuchando atentamente la voz de la palabra del Señor, porque Él dice que si escuchamos atentamente la palabra del Señor, las bendiciones van a venir tras de ti y te van a sobrellevar. Aleluya. ¿Cuántos quieren que eso haga el Señor? ¿Y cuántos saben que eso es la voluntad de Dios y que Cristo pagó el precio para eso aconteciera? Y él ordenó que en el postrero día Él iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Nuestros hijos iban a profetizar, aleluya. Nuestros ancianos iban a ver visiones y soñar sueños, iban a ver los jóvenes, aleluya. Todo eso va a acontecer, está para acontecer, está aconteciendo. Estamos oyendo un sonido que no viene de este mundo, sino que viene del cielo, aleluya. Decía el profeta: yo oigo el sonido de la abundancia de lluvias, aleluya. Antes de que cayera la lluvia natural, estaba cayendo una lluvia espiritual que el pueblo de Dios tiene que estar oyendo para recibirlo. Y primeramente no se veía, porque esto no viene de lo natural. Mandó al siervo y dijo: ve y mira. Y el siervo vino para atrás: no veo nada, no oigo nada, porque ese es parte del proceso, como hablábamos anoche. Hay un proceso en que Dios opera por medio
medio de su espíritu. Hay un proceso con que Dios trata con aquel que tú estás orando. Hay un proceso, ¿verdad? Como Dios cambia las cosas. Y a veces primeramente tiene que deshacer para poder hacer lo que Él quiere. Aleluya. Es necesario a veces, como salía el siervo del profeta y solamente escuchaba el silencio. No se oía nada, no se veía nada, pero al mismo tiempo, en ese silencio, es donde Dios le tapa la boca al enemigo. Aleluya. Es donde tenemos que ver, parece que no ha pasado nada, pero el diablo parece que está paralizado. Pongamos atención, hermanos. A veces viene y da unos golpes, pero los comienza a hablar el Señor. Y es necesario que Dios le tape la boca al enemigo. Por eso, como dijimos anoche, del Salmo 8, verso 2, dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza de los bebitos a causa de tus enemigos. Porque Dios hace las cosas de manera que solamente Él recibe la gloria. Y no pueden decir este débil, no pueden decir este mexicano, no pueden decir este hondureño. Esto era Dios que usó el mexicano, usó el hondureño, usó cual Él escogió usar. Escogió este David, escogió este Moisés. Es Dios el que hace la obra y Él no ve como el hombre ve. Aleluya. Pero tenemos que escuchar atentamente, y primero se escucha en silencio, porque Dios dice: de la boca de los niños y de los que maman funde la fortaleza. Ahí está el fundamento que no va a poder ser sacudido cuando venga la bendición. Ahí está el fundamento que no va a poder ser sacudido cuando venga la provisión de Dios. Él va a recibir la gloria. Aleluya. Atentamente, primero escucha uno el silencio, pero no se desanime cuando todo está silencio, cuando todo está callado. Es que Dios le está tapando la boca al enemigo. Dice: de la boca de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Amén. Aquí Dios estaba limpiando, Dios estaba quitando. Los altares de los idólatras de Baal habían sido destruidos. Los profetas falsos de Baal habían sido eliminados. Y Dios estaba quitando todo eso, que se robara la bendición de Él si la mandara en ese tiempo. Estaba preparando el Señor. Por eso había un silencio, pero el profeta allá oía más allá. Él estaba más alto en la montaña, porque el profeta lo pone Dios más arriba de la montaña, para que pueda ver al otro lado de lo que está, de esa prueba y de esa lucha y de ese sequer. Amén. Y nosotros estamos acá abajo. El profeta dice: allá veo, allá oigo, allá Dios está hablando y está diciendo lo que va a hacer y cumplir en este sazón y tiempo. Y dice el profeta: yo oigo el sonido de una lluvia grande. Aleluya. Estamos oyendo en el Espíritu lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y subió el cielo y vino para atrás y le dijo: ve y mira. Tenemos que oír lo que la palabra dice en más alta voz que lo que la circunstancia nos está hablando, que lo que la situación nos está diciendo, que lo natural nos está declarando. Comenzamos a escuchar esa voz que solamente Dios está hablando, y está hablando en lugar de contradicciones que están a su palabra. Eso no es sorpresa, eso es parte del proceso del Señor. Pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios es viva, es eficaz y mora para siempre? Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor es para siempre. Amén.
la palabra del Señor es perfecta, esa no cambia. Esa viene a hacer los cambios. Esa no es contradicción, esa es la verdad que viene a cambiar las contradicciones de este mundo. Gracias, mi pastor. Le damos gracias al pastor por recibirlos y prestarlos esta confianza en este púlpito para hablarle a su congregación. Estamos muy honrados, hermana pastora y pastor. Amén. Hermanos, tenemos que oír lo que la palabra de Dios